Professor, eu queria te perguntar justamente sobre a instabilidade política agora, porque o que acontece, como o senhor comentou na sua última resposta, o Pedro Castillo, o antecessor da Dina Boluarte, sofreu impeachment, ele tinha tentado um golpe de Estado para tentar se manter no poder, não conseguiu, sofreu impeachment. Nós tivemos outro presidente destituído por impeachment e um terceiro que renunciou antes de sofrer o impeachment. Nós também tivemos um presidente que renunciou com menos de uma semana, ou cerca de uma semana no governo por conta de manifestações. E tivemos um governo de transição que foi talvez o mais estável nesse período desde 2018, que nós tivemos 6 presidentes no Peru. O que explica essa instabilidade política no Peru? Es difícil contestar, digamos, en corto tiempo, pero luego de la caída de Fujimori en los 90, el gobierno autoritario de Fujimori que duró toda la década del 90, se suponía que el Perú se reencaminaba, digamos, reconstruyendo la democracia. Y así se sucedieron gobiernos como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta hasta el 2016. Mal que bien, nos movíamos, digamos, dentro del marco democrático, había cierto respeto por reglas, pero también había algo a favor, el crecimiento económico que hizo del Perú uno de los países que mayor lo tuvo en América Latina y que creo que permitió no observar la parte de la política. Acá se hablaba incluso de cuerdas separadas, ¿no? Por un lado el crecimiento económico, por otro lado problemas en la política, pero que se sobrellevaban. Pero en el 2016 ocurrió un hecho nunca antes visto. Sale elegido Pedro Pablo Kuczynski y el partido que había quedado segundo, el partido fujimorista Fuerza Popular, consigue 73 escaños de 130. Vale decir, la mayoría absoluta del Congreso. Nunca antes en la historia un partido opositor solo, sin alianza, conseguía la mayoría absoluta. Desde el inicio, el fujimorismo logró acosar, logró presionar y hacer una oposición drástica al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que lo llevó a la renuncia cuando iba a ser vacado, ¿no? Y este hecho es importante porque Keiko Fujimori no reconoce el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, que fue un triunfo en segunda vuelta efectivamente muy pequeño, cuando ella en primera vuelta casi lo había duplicado a él en votos. Y acá empieza todo este ciclo de inestabilidad porque asume Martín Vizcarra y también es apoyado por el Congreso, pero él luego se distancia de él, logra encabezar medidas reformistas y el gobierno, el Parlamento se opone, pero él tiene, digamos, el apoyo de la opinión pública, y cuando le impiden a Vizcarra llevar adelante políticas bajo un mecanismo que hay en el Perú que se llama cuestión de confianza, y constitucionalmente él disuelve el Congreso. Pero luego el siguiente Congreso que se elige, que iba a completar el mandato, va a vacar a Vizcarra, ¿no? Esto ya lo conocimos, tú bien lo has dicho, ahí hay un periodo también muy pequeño de Manuel Merino, que la gente lo rechaza porque era de esta mayoría en el Congreso. Entonces, en el Congreso, lo que ha aprendido el Congreso como experiencia es que tiene mucho poder. Han pasado 3 congresos y cada vez más estos congresos han sentido que tienen poder a tal punto que repiten la siguiente frase. Dice, el Parlamento es el primer poder del Estado. Y claro, eso en la Constitución no es así, porque hay los poderes clásicos en democracia que son 3, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
que se balancean entre ellos, no hay uno encima de otro. Pero en la práctica, el Congreso sí ha logrado, digamos, acosar al gobierno, vacar gobernantes, pero no solamente eso, sino copar instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Ahora mismo, los congresistas que son denunciados por el Ministerio Público, estos mismos congresistas los denuncian a los fiscales, a jueces, a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ya el nivel de confrontación entre los poderes, el nivel que ha polarizado también al país, nos tiene una situación como esta, desechando las necesarias reformas que pudieron llevarse adelante. Bueno, personalmente yo presidí lo que se llamó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presentamos para que se puedan proceder a hacer estos cambios a nivel normativo institucionales, pero luego vino la pandemia, la destitución de Vizcarra y quedó en nada, y por el contrario se ha retrocedido, ¿no? O professor disse que desde a caída da ditadura do Fujimori na década de 90, o Peru passou por um período de estabilidade e crescimento econômico que até ofuscou a certa instabilidade política que poderia haver. Só que a virada decisiva foi em 2016, quando Pedro Pablo Kuczynski ganhou a presidência por uma margem bem pequena e teve a vitória contestada pela Keiko Fujimori, a filha do ex-ditador. E o Fujimorismo, o partido do Fujimorismo, conseguiu ganhar naquelas mesmas eleições maioria absoluta no Congresso e passou a ser de oposição dura ao Kuczynski, que foi o primeiro presidente dessa leva de 6 presidentes desde 2018. Lembrando que ele renunciou um pouco antes de poder sofrer o impeachment. Então, foi a partir de 2016, com essa composição da oposição fujimorista contra o Pedro Pablo Kuczynski, que chegamos a esse cenário de instabilidade. O professor também comentou um dizer que é comum, que achei muito interessante também, que se fala que o parlamento é o primeiro poder do Estado, o que demonstra tamanho grau de instabilidade política e de desrespeito ao equilíbrio dos 3 poderes no Peru.